el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra clase número 6 acerca de lo que es la oración vida devocional. Es una gran bendición, ¿verdad? Que estos temas están bendeciendo al mundo nacional e internacional. Mucha gente me ha llamado y me ha dicho, maestro, ya estamos copiando de los videos, estamos tomando nota para enseñar a la congregación, y ha sido una gran bendición. Saludamos a los que nos están viendo en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, a través de estos videos, por la web, por YouTube, por Facebook, por Twitter, diferentes televisoras amigas que nos están colocando estos videos. Agradecemos. Esa es la tarea, que de Venezuela salga para todo el mundo, ¿ok? Desde la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, estamos transmitiendo. Nos toca algunos tópicos que vamos a desarrollar. La oración, un medio para alcanzar un fin. Presten muchísima atención a esto que vamos ahora a enseñar. La oración es un elemento que funciona como un medio para alcanzar un fin. Por esta causa debemos estar en claro que la oración es intrínsecamente, esto para los religiosos, esto es falsa doctrina, pero que la oración intrínsecamente no tiene poder. No tiene poder. Algunos libros que están en nuestras librerías, respeto y consideración, titulados como El poder de la oración. No, la oración no tiene poder. Se debe decir el poder en la oración, no de la oración. No de la oración, sino en la oración. Porque la oración no tiene poder. El poder está en Dios, no en la oración. O sea, cuando yo hago de la oración la fuente de mi poder, le quito a Dios el lugar y Dios deja de responder las oraciones. Porque estoy haciendo de la oración un Dios, un ídolo. Y no es, acuérdense lo que le enseñé en una ocasión, no es el tiempo de la oración lo que Dios toma en cuenta, sino el contenido de ella. O sea, no es lo mucho que usted ore, no es lo mucho que usted diga, es que usted dice, en lo mucho que dice. Porque repito, Dios no toma en cuenta el tiempo, sino el contenido. Jesús dijo, no seáis como los hipócritas, fariseos y saduceos, oído, que hacen largas oraciones. Y cuando está hablando de largas oraciones, está hablando de oraciones intensas en el tiempo, pero en su contenido eran superfluas, vagas, fuera de sentido, que no tienen razón, que no estaban ajustados a los principios del reino. Entonces, no es hacer oraciones largas. Yo no tengo problema con que usted ore 4 y 5 y 6 horas diarias, pero si su oración tiene un contenido, usted está bateando duro, usted está sacando la pelota del estadio. Son jonrones que usted está dando, estamos claros. Pero Dios prefiere que tu oración sea la más corta, pero con un contenido, y no la más larga que no tenga contenido. Y menos cuando yo hago de la oración un Dios, porque creo que mientras más oro, más poder tengo, mientras más oro, más espiritual soy. Y eso no es lo que enseña la palabra. La Biblia en ninguna parte enseña eso. ¿Ok? Entonces, hay quienes han hecho de la oración la fuente del poder y le quitan a Dios su lugar. Pero debemos tener presente que a través de la oración en ciencia, la oración en ciencia, cuando estamos hablando de la oración en ciencia, nos tratamos en el conocimiento de Dios, en las verdades de Dios, en los designios de Dios, en el propósito de Dios. A través de esta oración en ciencia desato el poder.
desato el poder. ¿Ok? Pero por esto decimos que la oración es un medio para alcanzar un fin. El medio es su función como canal y el fin es el desatar el poder para producir milagros. Pero el poder no está en la oración, el poder está en Dios. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Y dice, la oración del justo en fe puede mucho. Y eso está corroborado por los apóstoles. Entonces, cuando hacemos de la oración la fuente del poder, nunca veremos resultado de ella. La razón está en que si Dios contesta la oración bajo esta creencia, estaría acreditando en ti una falsa doctrina, dándote una mala y errada formación, corriendo el riesgo de que puedas formar a otros en una supuesta verdad al ver resultados en la forma como lo estás haciendo. O sea, mire, el orador está equivocado, dice Dios. Y dice Cristo, sí está equivocado, papá, ¿qué hacemos? No, aunque esté equivocado, respóndele la oración. Bueno, si Dios responde ese tipo de oración que se hace en contra de los principios del reino, de las verdades de Dios, del designio de Dios, Dios responde a este tipo de oración con la falsa creencia de que en la oración hay poder, y Dios responde a ese tipo de oración, pues automáticamente Dios está formándote un carácter, haciéndote entender que las cosas funcionan así, y así tú vas a formar a otro. Y acuérdese de una verdad que le voy a enseñar. Los errores del odontólogo se extraen. Los errores de un contador se borran. Los errores de un abogado se encarcelan. Los errores de un médico se sepultan, pero los errores de un maestro quedan, proliferan y forman un carácter. O sea, esto no es cuestión de que yo te enseñe algo y después de tener 4 años enseñándolo, pararme acá en el púlpito, que no está malo el que lo haga, y diga, hermano, perdóneme porque por 4 años vengo enseñando esto, perdóneme. Está bien, usted me perdona, pero ya dañé una generación con lo que enseñé. ¿Cómo hago para sacar eso de ti? Que a ti que te estoy pidiendo perdón, pues saco eso de ti. Pero ¿cómo hacemos para sacar eso de tanta gente que me ha escuchado a través de la web? Tanta gente que se han formado en una supuesta verdad y que ellos no tienen como una verdad. ¿Por qué? Porque está saliendo de los labios de un maestro que tiene credibilidad ante el mundo internacional. Por eso es importante tener cuidado. Por eso es que se le prende el bombillo. ¡Ping! Ya, ahora entiendo por qué el que escribe dice, porque los que se creen maestros acarrean mayor condenación. Porque esto no es fácil. Enseñar no es fácil. Tiene mucho cuidado con esto. ¿Ok? Óigame. Cuando hacemos de la oración la fuente del poder, nunca veremos resultados de ella. La razón está en que Dios contesta la oración bajo esa creencia, estaría acreditando en ti, reitero, una falsa doctrina, dándote una mala, errada información, corriendo el riesgo de que puedas formar a otros en una supuesta verdad y al ver resultados en la forma como lo estás haciendo. Lo otro es que la oración no es un unciómetro. Maestro, ¿qué es un unciómetro? Un aparato que sirve para medir la unción. Es un invento mío acá. La oración no es un unciómetro, algo que sirve para medir la unción en una persona. Esto lo decimos por el tipo de creyentes que se creen espirituales por lo mucho que oran. Y resulta que el hombre que más dependió del Espíritu y que más entendió las cosas del Espíritu hizo la oración más corta y levantó un muerto, que fue Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. No lo digo por mí, lo digo por esta gente para que crean que tú estás en mí. Lázaro, ven fuera, y salió. Así de sencillo. Entonces, esto no es un unciómetro, algo que sirve para medir la unción en una persona. Esto lo decimos por el tipo de creyentes que se creen espirituales por lo mucho que oran. Y en este caso se cambian los valores. Yo no soy espiritual por lo mucho que oro. Yo oro porque entiendo las cosas del Espíritu. Amén. Wow. Yo no soy espiritual por lo mucho que oro. Yo oro porque entiendo las cosas del Espíritu. Son valores que están allí. Lo que la gente no entiende es
que la mayoría de los cristianos hacen oraciones totalmente en la carne, mostrando su carnalidad, por ende, mostrando su carnalidad. Ejemplo, cuando me dirijo a Dios con oraciones llenas de temor, a veces, ¿qué es lo que a veces conduce al creyente a la oración? El temor. El temor ¿a qué? A la noticia que te dio el médico, el cáncer. Fuiste al médico, te diagnosticaron un cáncer, el cáncer está en el cuerpo. Una de las cosas que yo a usted le he enseñado es que la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Usted no puede decir por fe que usted no tiene el cáncer cuando el cáncer está, pues es una mentira, eso es cibernética, yoga, ciencia cristiana. Eso es positivismo, eso es acuerdo mental. Eso no es fe. Entonces, la noticia que te dio el médico te llevó a que orar. Cuando yo no tengo que esperar que me den una mala noticia ni llenarme de temores para orar, yo debo hacer de la oración un estilo de vida. 24 horas al día, Dios no te pide largas oraciones, pues no tenemos problemas con que lo hagas, pero que tenga un contenido. Dios te pide que tu oración tenga sentido, que sea en ciencia, que tenga un contenido y que salga de lo más profundo de tu corazón, que salga de lo que emane de lo más profundo de tu espíritu, porque es el más arduo deseo que tú tienes como criatura para comunicarte con tu Creador. Pero la oración más corta, esta mañana yo prendí el vehículo y allí sentadito estaba y oré allí sentadito. Señor, yo te doy muchas gracias, me dirigí al Padre, gracias por tu Hijo, que me permite ser tu Hijo. Dice que los que creen en tu nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias porque soy tu Hijo, gracias porque estoy en tu cuidado. Gracias, Padre, por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por el sol. Empecé a orar allí sentadito. Después fui a Jesús, gracias por ser mi hermano. Después fui al Espíritu Santo. La oración corta, pero Dios le digo a Cristo, esa oración me llegó. Me llegó, porque no es el tiempo, sino el contenido. La disposición de la mañana pararme y levantarme, de querer hablar con mi Creador. Entonces, ¿qué te lleva a orar? El temor, la incertidumbre. Oraciones llenas de temor, de incertidumbre. Oraciones que te conducen por el afán. Estás totalmente afanado, preocupado, desesperado, angustiado, sin esperanza, en impotencia, con baja estima. Entonces, ¿qué está pasando cuando estas oraciones yo las hago? Esto es lo que me conduce a mí a orar. O sea, estoy dando indicio de ser una persona almática y por lo consiguiente me lleva a hacer oraciones que dependen de los sentidos. Pero al contrario, cuando un hombre entiende las cosas del Espíritu, sus oraciones serán netamente espirituales. No le importa la mala noticia, porque el justo no tiene temor de la mala noticia, porque su corazón vive y está confiado en el Señor. Amén. Donde hay fe no hay lugar para el temor. Amén. Porque lo contrario de la fe no es la duda, es el temor. El temor te produce duda. La fe produce confianza y seguridad y produce paz en ti. Amén. Entonces, ¿qué te conduce a orar? Señores, si tú estás llena de temor y vas a orar, lo mejor es que no lo hagas, porque estás formando un carácter. Estás formando un carácter que tú sabes que lo que te va a conducir a orar es el temor. Entonces, cuando tú tengas temor y quieres orar por causa del temor, no ores. Que automáticamente cuando tú decides no orar por causa del temor, inmediatamente para Dios ya oraste, aunque no dijiste nada. ¿Por qué? Porque te cohibes de ir a hacer las cosas conducidas porque por el temor, por la duda, por la preocupación, por el desespero, por la angustia, porque no tienes esperanza, entonces te conduce a orar. No, eso no es. Entonces, toma en cuenta que la oración de un hombre no depende de la oración. Oiga, toma en cuenta que la condición de un hombre no depende de la oración. La oración depende de la condición del hombre. Fíjense cómo los valores cambian. Yo le decía a un discípulo que conversaba con él que Dios nos confronta con los principios del reino. Los principios del reino no funcionan como los principios universales. Muchas veces la gracia es más exigente que la misma ley. Jesús dice, esto es lo más lógico del caso, es que si yo soy un agraviado y tú eres el agresor, pues yo debo esperar por lógica que el agresor venga al agraviado. Porque fuiste tú el que me ofendiste. Jesús dijo, no, ve tú a él.
Pero si fue el que me ofendió, Señor, pero ve tú a él. Pero ¿por qué tengo que ir yo si fue el que me ofendió? ¿Por qué no vas a él? Porque fue el que me ofendió. No, tú no vas a él porque tienes un maldito orgullo que te está matando. Más nada. Ve tú a él. Entonces, cambian los principios del reino. Totalmente, los principios cambian. Igual pasa acá. Tome en cuenta que la condición de un hombre no depende de la oración depende de la condición del hombre. Es decir, lo que le da sentido a la oración es la formación del carácter de un hombre ajustado a la palabra, mas un hombre nunca formará su carácter por la oración. Wow. ¿Usted está acá? Sí, diga algo para que la gente vea, que la gente escuche que usted está acá. Entonces, no descarto que el carácter de un hombre en algunas áreas se pueda formar al ver los resultados que se dan en la respuesta a la oración. En este caso, lo que formaría el carácter en parte sería el resultado de una oración en ciencia, en el conocimiento de la palabra, dejando experiencias y testimonios en la vida de los hombres. Pero es totalmente diferente decir que la oración en sí, sin la intervención de la palabra, forma el carácter de los hombres. Siempre tiene que estar la palabra por delante. O sea, una oración que yo haga en ciencia, en la palabra y tenga respuesta, por ende me va a formar el carácter, pero no en sí me forma el carácter de la oración, sino que sé que la respuesta de la oración estuvo porque oré conforme a la palabra, entonces vale la pena la palabra. Está la palabra por delante que la oración, porque la oración tiene sentido cuando lo haces en la palabra. Amén. Entonces, si tú no tienes nada que decir, ¿para qué te metes en un cuarto? ¿Para qué lo haces? A dar balbuceos, mentiras, engaños, oraciones formularias, llenos de protocolo, del verborrea. No tiene sentido. Dios te dice, no, sal del cuarto, no digas nada, sal. No estoy molesto. Estoy enseñando bien. Permiso. El otro caso es que la oración no produce santidad. Diga, ay. La oración no produce santidad. Si usted está orando para ser santo, usted se peló, usted se equivocó. Si usted está ayunando para ser santo, usted se equivocó, porque conozco la gente que salieron de 40 días de ayuno y son la gente más carnal que hay. Es más, el simple hecho de salir a decir que tuviste 40 días de ayuno, eso es una carnalidad, porque a nadie le interesa los días que estuviste ayunando. Eso es problema tuyo. O sea, de salir a celebrar el ayuno, 40 días de ayuno, el hermano Juan de los Palotes, vestido de blanco con una corbata reja. Ay, mira, va a salir a celebrar los 40 días de ayuno. No, vaya, báñese. Jesús dijo que cuando usted ayune, que nadie sepa. Cállese la boca. Este de bocón. ¿Aló? ¿Por qué usted cree que la gente no me quiere? Es que a veces se levanta odioso el maestro enseñando. Pero no son verdades, no son verdades. Reitero, el otro caso es que la oración no produce santidad. El Espíritu Santo te puede instar a que lleves una vida de santidad a través de la oración. Y puedo expresar mi deseo, pero no es a través de la oración que produce alcanzar la santidad. No es la oración lo que te lleva a la santidad. Orando hay una presencia del Espíritu que me inspira, me insta a ser santo, es otra cosa. Pero de mí depende el que yo viva en santidad, que tiene que ver con cumplir con los principios del reino, con lo que está en la palabra. Si no conozco en la palabra, ¿cómo me conduzco a la santidad? Si yo no conozco las verdades de Dios, ¿cómo me conduzco a la santidad? Si la santidad tiene que ver con cumplir y caminar en los preceptos de Dios, en los designios de Dios, en la voluntad de Dios, en la verdad de Dios. ¿Aló? Entonces no descarto que por causa de los resultados y la vivencia que se dan por la respuesta a la oración, eso te inspire y te motive a vivir en santidad. Pero no debemos olvidar que la santidad se da como resultado de conocer y someterse a los mandamientos de Dios que están registrados en su palabra. La inspiración y la motivación a la santidad es una cosa, vivir en santidad es otra. El caminar en santidad depende del conocimiento y el sometimiento a la palabra. Jesús dijo, cito, en Juan 15:13 está registrado esta verdad que dijo mi maestro:
Todo pámpano que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué se limpia? Con la palabra. Juan 17:17, Jesús también dijo, cito, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué se santifican? Con la palabra. El rey David expresó lo mismo. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Wow. Esto tiene que ver con palabras, con principios, con preceptos, con mandamientos, con demandas, conocerla. Leer las escrituras y estudiarla, porque la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio, se lee para estudiarla. Y mientras la vas leyendo vas extrayendo, sacando, estirpando el jugo de la palabra, sacando el jugo de la palabra. ¿Dónde están los mandamientos? ¿Dónde están los preceptos? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Qué dice la Biblia de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo puedo en Cristo Jesús? Bueno, nos toca hablar ahora de los tipos de oración. Cuando hacemos mención de los tipos de oración, nos referimos al conjunto de las diferentes oraciones que se clasifican por sus características propias. Pasemos a definir cada una de ellas. La oración íntima con Dios. La primera, la oración íntima con Dios. Quiero compartir con ustedes un campo relacionado a la oración y que es de suma importancia que a menudo lo visitemos, la oración íntima con Dios. De esto depende el que podamos pasar a otros campos de la oración. De esto depende. Es decir, de este tipo de oración dependen las demás oraciones. Repito, de este tipo de oración dependen las demás oraciones. Nunca podremos adorar, demandar, batallar en oración sin antes haber visto estos dos campos de la oración, que son la intimidad y la intercesión. Dos tipos de oración. De allí las demás. Vamos a ver. Hay algunos pasajes que registran este tipo de oración, la cual se daba a menudo en la vida de Jesús. Mateos 14:23, citemos, testimonio. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oiga, uno aparte, dos solo. Porque intimidad es cuando tú estás con Dios, comunión es cuando tú y otra persona están con Dios. Para la intimidad, para que se cumplan los principios en la oración de intimidad, solamente debes estar tú y Dios. No deben estar segundas ni terceras personas. Tú y Dios solo. Segundo, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oró. Él solo. Lucas 6:12, en aquel día, él, quien hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, Jesús solo. Tenía momentos de vigilia, tenía momentos, lo que nosotros llamamos de matutinos. Jesús hizo de la oración de intimidad un estilo de vida. Siempre le gustaba orar solo. La vez del desierto, en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, dejó a sus discípulos al pie del monte, pero él fue al huerto de Getsemaní, solo. ¿Quién hace eso? Es usted y yo estamos llamados a eso. O sea, no venga a impactar a la gente con un culto de oración, a hacer oraciones, wow, que quiere sorprender a la gente cuando tú le estás haciendo de la oración un estilo de vida, la oración de intimidad. Aleluya. Ok. En este tipo de oración denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su Creador. Vuelvo a repetir, en este tipo de oración denota el más grande deseo que tiene una criatura de estar con su Creador a solas. La intimidad va más allá de la comunión, hasta el punto que se puede tener comunión con Dios y no estar en intimidad. En la intimidad hay más entrega. Es una relación donde no hay lugar para terceras personas. En la intimidad hay confianza, no hay reservas ni rodeos.
En la intimidad hay una entrega total. Este es el sentido que presenta el apóstol Santiago cuando hace referencia al Espíritu Santo a favor nuestro. Santiago 4:5, cito, el apóstol escribe y dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El término que se utilizó en el griego para hacer referencia al anhelo del Espíritu para con nosotros es epipoteo, que en su más amplio sentido y valor indica una forma intensiva y ardiente codicia en el buen sentido del término, producto del afecto y el amor que el Espíritu siente por nosotros y a su vez por la relación que Él tiene con nosotros. Dios es el mayor interesado de que se pueda dar una vida de intimidad entre Él y nosotros. Que agotó todos los recursos para llegar a morar en nosotros y hacernos el camino más fácil. Dios es el más interesado, que agotó todos los recursos para venir a morar en nosotros, y hacernos el camino más fácil. La gente del antiguo le costaba llegar hacia Dios. Nosotros tenemos a Dios en nosotros y no hacemos nada. No hacemos nada. En la antigua dispensación, la relación de Dios con el hombre se denominaba Dios por nosotros. En la dispensación de su Hijo, la relación de Dios con el hombre se denominaba Dios con nosotros. Y en la dispensación del Espíritu Santo, la relación de Dios con el hombre se denomina Dios en nosotros. Amén. Dios Padre, Dios por nosotros. Dios Hijo, Dios con nosotros. Dios Espíritu Santo, Dios en nosotros. Cómo Dios se fue acercando. ¿Ok? El más grande deseo de Dios es estar a solas con nosotros y escuchar las más grandes confidencias para poder dar respuesta a ella. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entras en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mateo 6:6. Ahora mire esto, mis hijos. Esto que voy ahora a decir no está en su guía. Acuérdese, présteme atención que esto no está en su guía, no está en sus notas. Acuérdese que yo estudio y vienen cosas nuevas que voy añadiendo a estos estudios. Pronto estaré, cuando digo pronto estoy hablando de 5 años en adelante, estaré sacando un compendio teológico de todos los escritos míos, o unir todas las guías en un solo libro. Pero eso se da como... Deme 5 años más, porque tengo mucho todavía que aprender, demasiado. En 5 años todavía no he aprendido nada. Quizá durante 5 años le digo, deme 5 más. Pero escuche esto bien. La oración de intimidad es algo que se debe producir. Es algo que se debe producir en la búsqueda unipersonal del creyente, en su más grande anhelo de estar a solas con su Creador. Eso debe nacer de ti. O sea, Dios te va a soltar, porque si esto no nace de ti, Dios va a producir los desiertos en ti. Hasta que te suelta, porque ya es como cuando estamos como empujando un carro para que vaya a la marcha. Cuando el carro prendió, tú soltaste el carro, el vehículo. Pues así es Dios. Dios te va llevando a los más grandes desiertos para enseñarte los valores que tiene la intimidad con Él, hasta que lo aprendas, lo asumas, lo vivas, lo enseñes y hagas de eso un estilo de vida y sea para ti algo favorable, algo que tú deseas, codiciable para ti. Entonces Dios te suelta, le dice a Cristo: ya aprendió el valor de la intimidad. Reitero, la oración de intimidad es algo que se debe producir en la búsqueda unipersonal del creyente en su más grande anhelo de estar a solas con su Creador. Pero este tipo de oración, ¿cuál? La de intimidad, se da también porque si eso no nace de ti, Dios lo va a producir. Se da también cuando Dios en sus designios nos conduce a los desiertos de la vida, produciendo en nuestro espíritu la más grande soledad, creando una intensa necesidad de su presencia.
Los desiertos de Dios nos enseñan y nos conducen a entender que dicho desierto es la más grande universidad de la vida. Es la más grande universidad de la vida. Es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar el temor por nuestro pasado, nuestras ansiedades por nuestro presente y el terror y la inseguridad por nuestro futuro. Él quiere, ¿quién? Dios, que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estaremos a su cuidado. Siempre, siempre, siempre. Yo tengo que conducirte al desierto para enseñarte esto. Porque si tú vives lleno de temores, de ansiedades, de incertidumbre, que no sabes qué va a pasar en el futuro contigo, tú no me conoces todavía. Tú no conoces el amor. Tú no conoces mi paternidad todavía. No sabes de esto nada. Mientras tú te mantengas en los principios del reino, tú estás siempre a mi cuidado. Sea que te guarde o que te libre, siempre estarás en mi cuidado. El desierto de Dios es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida de intimidad, el cual Él tanto anhela de nosotros. Wow. Mis hijos, el desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio. Ay. Trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocidos. Te lleva al desierto, donde nadie sabe nada de ti. El desierto de Dios son los más grandes anonimatos. Es donde Dios produce, señores, aquello donde para nadie importas, donde nadie te toma en cuenta, donde parece que estás solo en un desierto, estando rodeado de gente, nadie te toma en cuenta, nadie habla, nadie te nombra, nadie reconoce lo que estás haciendo. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estamos tan capacitados, nos muestra que no estamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos faltaba mucho. Porque no, yo creo que yo sí puedo, yo creo que yo sí puedo, Dios te va a demostrar que tú no puedes, sin mí nada puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí nada puedes hacer. Tú te crees capacitado, te voy a demostrar que no tienes capacidad. Te voy a demostrar que te falta mucho. Te voy a demostrar como a un Moisés que lo confina en un desierto 40 años para demostrarle que no es según sus fuerzas. Porque según las fuerzas él quiso librar a Israel de los egipcios matando a un egipcio. Y tuvo que salir huyendo como un cobarde a un desierto, confinado por allá. 40 años duró el trato de Dios con Moisés. 40 años. Porque yo te quiero demostrar que tú no eres tan capacitado, que no estás tan capacitado como lo crees, que todavía te falta mucho, que no eres el eslabón perdido, la mama de los pollitos, el desierto, la gaseosa del desierto ni el ombligo del mundo. Te falta mucho todavía. El desierto de Dios es ese lugar donde el omnipotente te lleva a depender de Él en lo absoluto. El desierto de Dios es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos, y que solo su presencia nos hace satisfechos. El desierto de Dios es ese momento cuando Dios te despoja de todo, dejándote desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas, para enseñarte su fidelidad y empieces a confiar en Él sin medidas. El desierto de Dios es el lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles
humilde a los altivos, sencillos a los soberbios. Desubica a los que creían estar ubicados para luego ubicarnos en la verdad del reino. El desierto de Dios es aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido todas sus esperanzas de vida. Es donde Dios resucita y comienza lo que se creía estar perdido. Es el desierto de Dios. Mis hijos, el buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado en el desierto que Él ha producido, es como entrar en un callejón sin salida del cual algún día tendremos que regresar. De no, perderíamos el destino, el propósito de Dios para nuestra vida. A veces Dios produce desiertos. A veces Dios te lleva a los momentos a sentir una soledad en el espíritu, una necesidad en el espíritu y una soledad en el alma. Que aunque estés rodeado de los seres más queridos y la gente que más significa para ti, en ese momento no significan nada. Ni son los más queridos para ti. Ni nada de lo que ellos te digan te llena, te satisface. Lo que no has entendido que Dios está produciendo en ese momento para conducirte a sus desiertos que tienen que ver con la vida de intimidad. Dios quiere, no sé el término si lo vas a entender, y necesita que tú hagas intimidad con Él. Todo creyente debe hacer de la oración de intimidad un estilo de vida. Todo creyente. Todo creyente. Quien no se aparta solas con Dios, quien no se aparta sola con Dios, no conoce la necesidad, la dependencia que tenemos de Él. Mire, toda especie que se aparta de su especie pierde. Usted saca una planta de la tierra, se muere. Usted saca un pez del agua, se muere. Usted se aparte de Dios, usted se muere. Porque produzca la tierra planta, produzca los mares peces, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Usted y yo dependemos de Él, de más nadie. Mis hijos, esto que le voy a leer ahora, que sigue la hilación del pensamiento, no hemos terminado, con la oración de intimidad, es mío propio, mío en el sentido de que nació del hombre que más principios quebrantó. Esto que está acá. Nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones, repito, nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones son el principal y el más grande enemigo de nuestra intimidad con Dios. Lo vuelvo a repetir. Nuestras agendas saturadas. Preste atención a esto, por favor. Nuestras agendas saturadas y nuestras múltiples ocupaciones son el principal y más grande enemigo de nuestra intimidad con Dios. A Dios, no lo tomo en forma despectiva, tómalo en forma informativa. O sea, lo que quiero decirte es que te voy a hablar en nombre de Dios. Pero te lo voy a decir de esta forma para que me entendáis. A Dios poco le importa tus agendas si descuida la intimidad. Dios está interesado en tu vida, tu futuro. Dios está interesado. Dios no se deja de interesar en eso. Pero cuando tú descuidas la vida de intimidad, porque es fácil, si tú eres una persona que trabajas haciendo transporte y alguien te llama, mira, necesito hacer un transporte, pero tiene que ser a las 3 de la mañana el transporte. Y tú siempre haces transporte de 6 de la mañana a 3 y 4 de la tarde. Pero te dicen que el transporte ese día es a las 3 de la mañana. ¿Por qué te levantas a las 2? Porque hay un ídolo
Detrás de todo eso hay un ídolo llamado el dinero. Porque te conviene la plata. Si todos los días te levantas a las 6, ¿por qué no levantarte a las 5 ahora? Si te citaron para las 5, levántate a las 4. Si te citaron para las 3, dale a las 2. Pero la vida de intimidad, nada debe ocupar el lugar de tu vida de intimidad. Señor, yo me levanto todos los días a las 5, pero mañana no puedo porque tengo que pararme a las 3. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué atentar en contra del derecho de Dios? Ese es mi derecho. Y ese es mi deseo. Es lo que yo quiero. ¿Por qué atentas en contra de él? ¿Aló? Señores, en ocasiones Dios produce la soledad en nosotros, permitiendo que seamos ignorados de los que nos rodean, quitando todos los obstáculos para producir la intimidad. Pero aún en esa soledad, en la soledad buscamos la compañía de otros, ignorando que dicha soledad es parte de su lenguaje, donde te dice que requiere intimidad contigo. O sea, no lo entiendes como un lenguaje de Dios. La intimidad es el acto de encontrarse con Dios, dejarse estar en su presencia, abandonarse en su presencia, olvidar el ruido de la ciudad y aprovechar la soledad, y en la quietud darle la adoración que merece y expresarle nuestras más grandes confidencias, encontrarnos con Él en la meditación de su palabra, en oración con acción de gracia. Wow. Nunca debemos conformarnos con observar la intimidad experimentada por otros y los resultados que éste produce. Leí el libro de Tommy Kinney cuando habla de la presencia del Espíritu. Me impactó la vida de intimidad que ese hombre tiene. Leí el libro de Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Me impactó la vida de intimidad que ese hombre tiene. Y así me impactaron muchos libros que leí de hombres que entendieron lo que es intimidad. Y me digo, Dios, no te conformes con eso, con el testimonio de ellos. ¿Cuándo tú vas a comenzar? ¿Cuándo tú lo vas a hacer? Verdad paralela. Voy a adorar a Dios y pones un disco de Marcos Juí, Marcos Barriento. Que no está mal lo que ellos cantan. Está bien, ellos lo hicieron para Dios. Y pones un disco para pegártele atrás al CD o a la canción y estás repitiendo lo que ellos dijeron. Dios te dice, apaga eso. Eso fue lo que ellos me dijeron un día. ¿Qué tú me vas a decir hoy? Yo te quiero escuchar a ti. Yo no espero de ti una canción, yo te espero es a ti. A ti es que yo te espero, no una canción, a ti te espero yo, no una canción. Entonces esa es la vida de intimidad de ellos. Te impactó la vida de intimidad. Entonces tú eres un espectador, no eres un protagonista. Yo quiero que te conviertas en un protagonista en la vida de intimidad y que como ellos lo hicieron, hazlo tú. Ten tu propia experiencia, habla de ti, no seas una copia, no mueras como una copia, sea original. ¿Aló? No seas sombra, no seas una sombra, sea original, produce sombra. Y las sombras sanarán a los enfermos aún. Pero sea original. Nunca debemos conformarnos con observar la intimidad experimentada por otros y los resultados que éste produce, sino ser protagonistas de la vida de intimidad con Dios y de sus resultados. Un creyente se convierte en un mero espectador ante los ojos de Dios si su vida carece de intimidad y por consiguiente nunca podrá ver ni tener resultados en el propósito que Dios ha designado para él. Oiga. Dios me dijo hace días atrás, vienen cosas grandes para ti. Yo no te lo tengo que decir. Vienen promociones para ti. No te lo tengo que decir.
Tú lo sabes. Yo soy el Dios de la grandeza, el Dios de la promoción. Pero necesito mayor intimidad. Porque es allí donde te voy a dar directrices para las cosas que vienen. Esa es la intimidad donde te voy a dar directrices, el cómo tú vas a hacer las cosas. Esa es la intimidad donde vas a recibir la misión para que vayas a una comisión. En la intimidad. Porque estás dando vuelta en un círculo, por ende, en el mismo círculo, rodeado de escuelas van, escuelas vienen, pero yo quiero algo más para ti. Y el tiempo de las escuelas está pasando. Viene el tiempo de las universidades. Ay, tanto. Pero quiero intimidad. Sí, quiero intimidad. Deja la comodidad de la cama, de tu aire acondicionado, de tu cuarto, de tu privacidad. Está bien, eso es parte de la vida. Descansar, parte de la vida. Pero duerme menos e intimida más conmigo. ¿Aló? Señores, todas las grandes cosas que Dios hizo en los hombres que llamó vinieron como producto de la entrega que tuvieron con Él en su intimidad. Nunca te olvides que lo que hagamos para Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él. Y lo que seamos en Él depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos de Él está en proporción directa del tiempo que pasemos en intimidad con Él. ¡Wow! ¡Qué verdades hay ahí! ¿Qué verdades hay ahí? Señor, yo quiero que me digas qué tú quieres hacer conmigo cuando te metas en intimidad. Hablamos. Señor, yo no hallo qué hacer porque no tienes intimidad. ¿Él está acá? Amén. Porque parece que Ronald como que él cree que Dios no tiene propósitos con su vida. Porque él no es el maestro José Briceño, porque no estás detrás de un púlpito, porque parece ser que él y muchos de los que estamos acá creemos que de la única forma que Dios te usa es el púlpito, no sabiendo que Dios puede desarrollar una gran obra fuera del púlpito, en un lugar donde tú vas a estar donde yo no puedo estar. Porque este es mi lugar, entrenarte a ti para que tú vayas y hagas la obra. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Ya tengo el conocimiento, Señor, ya formaste un carácter, pero dime cómo. Intimidad. Las decisiones que tomo, como el casarme, como el emprender un noviazgo, como el vender, como el comprar, como el hacer pactos, como hacer sociedad, como el pasar una frontera. Y que dichas decisiones me traen fracasos y frustran mi vida y me traen atrasos en la vida y desgracias en mi vida, se debe a que no tuve una vida de intimidad con Él. Porque Él en la intimidad me pudo haber dicho, no quiero que lo hagas. ¿Usted está acá? Amén. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos tratando cosas serias, muy serias. Esa es la intimidad donde se reciben las más grandes directrices para tomar las más grandes decisiones. En la intimidad. En la intimidad fue donde Dios Padre le dio a Jesús directrices para escoger los que fueron llamados apóstoles. Que cuyos hombres fueron los que dieron testimonio de Jesús y a su vez fueron los que conformaron el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuánta gente habían? 5,000 personas. Y no es fácil escoger a 2 entre 5,000, aunque uno lo haya traicionado, pero era de Dios para que se cumpliera el propósito. Y a 2 se escogió. Dice que escogió a lo que Él quiso, según la directriz que le dio. Pero tuvo toda la noche orando para hacer eso. Toda la noche orando para escoger a 12. ¿Cómo necesitas una vida de intimidad para preguntarle a Dios quiénes son los que van a estar a tu lado? ¿A quién les vas a delegar responsabilidades para no tener traición más adelante? ¿Quiénes son la gente confiable? Dios conoce el corazón de la gente. Cara vemos, pero corazones no vemos. Dios conoce el corazón. Los hombres que alcanzaron las más grandes visiones se debe a las más grandes misiones que recibieron del Espíritu de Dios como resultado de su gran vida de intimidad.
Lucas 6, 12, 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, él llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Después de pasar toda la noche orando, intimidad, solo. Fue en la intimidad donde se tomó la más grande decisión, bajo una intensa agonía, la cual determinó el destino de la humanidad. Lucas 22, 39, 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Como solía, era costumbre de él, un estilo de vida. Y sus discípulos también le siguieron, los 12, los 11. Estaban los 11, ya no estaba Judas allí. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó, intimidad, porque si se queda ahí al pie del monte de los olivos es comunión, pero se fue al huerto de Getsemaní, intimidad, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró en intimidad diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en su intimidad. Y estando en agonía, oraba más intensamente, en intimidad. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, en intimidad. Fue en la intimidad donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios para conducir a un pueblo a la santidad, preservándolos para su propósito, que de cuyo pueblo viene la descendencia del Mesías. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas tablas, porque conforme están estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. ¿No comió qué? Pan ni bebió agua. ¿Por qué no entró en inanición y en deshidratación? ¿Quién lo sostuvo? El Espíritu en la intimidad. Y escribió en tablas las palabras del pacto y los 10 mandamientos. Aquí hay un milagro. Esto científicamente, que un hombre pase 40 días sin comer y sin beber. Sin comer puede resultado, pero sin beber. Milagro. ¿Quién lo sostuvo? El Espíritu. El Espíritu que llevó a Jesús al desierto llevó a Moisés al monte y lo sostuvo en intimidad. Fue en la intimidad donde Ananías recibió directrices de parte del Espíritu Santo concerniente a la vida de Pablo, y a su vez fue en la intimidad donde Pablo recibió información acerca de la visita de Ananías, convirtiéndose quien Pablo, en el más grande pregonero del Evangelio y el más amplio escritor de las verdades de Dios, por ser quien recibió las más profundas revelaciones en la intimidad. Ambos, Ananías y Pablo, en la intimidad. En la intimidad fue donde el profeta Daniel y el apóstol Juan, en diferentes dispensaciones, que recibieron de Dios las impresionantes revelaciones e iluminaciones concerniente al fin de los tiempos, revelaciones que parte de ellas ya se han cumplido y otras faltan por cumplirse sin lugar a dudas. Pero ¿dónde fue eso? En la intimidad. Indiscutiblemente es en la intimidad donde vamos a recibir de Dios las directrices que cambiarán el destino de las naciones. Dígame a eso. Para Dios no es suficiente que tengamos comunión con Él. Él quiere algo más. Él quiere intimidad. Hay una gran diferencia entre lo que es comunión e intimidad. La comunión es un acuerdo. La intimidad es una entrega sin reserva. Se puede estar en comunión y no estar en intimidad, pero estando en intimidad nace la comunión. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.